Por su parte, las globulinas beta son las lipoproteínas de baja densidad, quiere decir que tienen mayor relación de lípidos comparado con proteínas. Profesor, Sí. entonces, por ejemplo, cuando se encuentran en medio acuoso las heces, podremos decir que son ricos en proteína, que no se, más bien que no se absorbieron bien las proteínas. Ejemplo, no sé, un fisicoculturista. Em, Pensar que existan proteínas en heces es un poco difícil, Sí, pero no, ya puede ser que que se sí, hace ¿no? rápido. Sí, pensando en un fisicoculturista, puede ser que sí. Además, también los carbohidratos tienen mayor densidad que los lípidos, entonces puede hacer que pueda tener altos contenidos de proteínas, sobre todo de aminoácidos o de algunos subproductos de aminoácidos y de carbohidratos. Así es, Ok, ok. Entonces había dicho que flotaban porque no tenían grasas o porque tenían grasas. porque tenían. Recuerda que los lípidos son menos densos que el agua, por eso flotan. Por eso el agua y el aceite no se mezclan y el aceite se queda arriba. Ajá, ok, ok, ok. ¿Sale? Vale, gracias. No, ¿de qué? Sí, si tú dejas caer carne en agua, pues obviamente se va al fondo, tiene mayor densidad. Ahora, hablando de las globulinas gamma, normalmente conocidas como anticuerpos o inmunoglobulinas, pues bueno, tienen muchas aplicaciones, ¿no? Y sobre todo ahorita en la moda que tenemos del COVID, pues conocemos mucho acerca de los anticuerpos. Y pues hay otras globulinas no clasificadas dentro de esta subclasificación alfa, beta y gamma, que son pues los factores de coagulación, que no dejan de ser importantes también, y las proteínas del complemento. Si ustedes recuerdan, por un lado los factores de coagulación son proteínas involucradas en la cascada de coagulación, que al mismo tiempo trabajan con las plaquetas para generar el trombo, ¿no? Ya nos lo mencionaba un equipo en días pasados. Y por otro lado, las proteínas del complemento pues participan en la ruptura de células dañadas o de algunos parásitos, entonces, para causar una lisis celular, ¿sale? Se incrustan en membrana y causan lisis celular. Vale la pena resaltar también que, debido a sus características, las proteínas cumplen dos funciones principales. La primera y la más importante es la regulación hidroosmótica. ¿A qué se refiere? Pues como normalmente las proteínas que están presentes en plasma pues son hidrosolubles, es decir, son solubles en agua, pues estas demandan gran cantidades de agua. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, es como si ustedes pusieran sal en cierta cantidad de agua, de pronto la sal pues tiene o necesita ser disuelta, es algo similar. Las proteínas, al tener expuestas eh, grupos funcionales de tipo hidrofílico, pues forman puentes de hidrógeno con el agua y por lo tanto requieren o demandan mucha agua que las rodea, ¿no? Y las permanece solubles. Entonces, estas características fisicoquímicas hacen que el coloide, el plasma, que es un coloide, tenga una gran cantidad de agua dentro del mismo plasma. Cuando de pronto el hígado deja de sintetizar proteínas, pues baja la cantidad o la concentración de proteínas en plasma. ¿Qué hace esto? Pues hace que dejen de demandar tanta agua y entonces la sangre dentro el agua dentro del plasma empieza a regarse entre los tejidos, sobre todo en la parte del retorno venoso. Recordemos que ahí en el retorno venoso pues había baja presión, entonces el agua puede fluir fácilmente y entonces se puede fugar y causar pues una filtración y por lo tanto, se me fue el nombre se me fue la palabra, una filtración de agua, ¿no? Que causa una, ay, se me fue, ahorita me acuerdo. Y entonces esto puede causar daño a los tejidos, ¿no? Porque hay mucha cantidad de agua, más de la requerida. Y recuerden que también el agua, pues fácilmente puede pasar entre las membranas y entonces puede causar daño tisular, ¿no?
Ay, se me fue. Bueno, pero ahorita me acuerdo. Y por otro lado, la otra gran capacidad que tienen las proteínas, pues es, dado que tienen grupos funcionales con características ácido-base, pues también de alguna manera, aunque muy, muy, muy baja participación, pero de alguna manera también ayudan a la regulación del pH, protonando o desprotonando esos grupos, ¿no? Y precisamente son el motivo por el cual pues el pH del plasma es mucho más básico, ¿no? Está por arriba de 7. Bien, ahora, ¿qué otros componentes tenemos? Pues las plaquetas. Recordemos que habíamos mencionado que, pues en realidad no son células, son fragmentos celulares, es decir, no tienen núcleo, igual que los eritrocitos, pero cumplen las funciones para la hemostasia, ¿no? En cuanto se rompe algún vaso, algún capilar, pues de inmediato, pues las plaquetas junto con la fibrina, pues forman ese taponamiento, ¿no? Forman ese coágulo. Recuerden que por un lado el taponamiento es simplemente de plaquetas con fibrina, y hablar de coágulo quiere decir que tenemos células sanguíneas atrapadas dentro de esa red de fibrina y plaquetas, ¿no? Pues bueno, ¿qué más transporta? Pues nutrientes. ¿Qué nutrientes? Pues los 4 principales, ¿no? Carbohidratos, lípidos, aminoácidos, bueno, ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos. Entonces, nutrientes, metabolitos, obviamente, antioxidantes. Recordemos que el glutatión, por ejemplo, se produce en gran cantidad en el hígado, y el hígado puede vaciar directamente en el plasma, en la sangre, el glutatión, ¿no? ¿Qué más? Por supuesto que hormonas, algunos iones, principalmente, o de los más resaltantes, de los que más resaltan son el bicarbonato, ay, perdón, es una sola, también el fosfato, y recordemos que estos participan en la regulación del pH de la sangre, ¿no? Electrolitos, es decir, sustancias que en disolución acuosa forman iones, o más bien ya los mismos iones, sodio, cloruro, potasio, etc. Por supuesto que gases, y transporta vitaminas, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, pues vamos a platicar un poco acerca del eritrocito. Eh, Son células que ya no tienen núcleo, de acuerdo con su maduración. Obviamente, hablando de la eritropoyesis, recordemos que esta se lleva a cabo en la médula ósea. Eh, ¿Dónde está la médula ósea? Pues dentro de los huesos, ¿no? Veamos que de acuerdo con la edad de un paciente o de un individuo, será la localización en donde se lleve a cabo la eritropoyesis, ¿no? Entonces, eh, durante los primeros 15 años, la eritropoyesis se lleva a cabo, pues básicamente en todos los huesos, ¿no? Pero a lo largo del tiempo dejan de participar los huesos, y se sabe que ya después de cierta edad, o más bien conforme avanza la edad, pues disminuye la producción de eritropoyesis, ¿no? A pesar de que se tenga el estímulo de la eritropoyetina, etc. Entonces, ¿qué inicia o qué le dice a la célula que tiene que iniciar con la eritropoyesis?
los bajos niveles de eritrocitos en sangre. ¿Y cómo es que se pueden censar? Pues bueno, estos están directamente relacionados con la oxigenación de los tejidos. Y por eso es que personas que viven en lugares altos, que a pesar de que tengan buena cantidad de eritrocitos, si de pronto hay baja oxigenación en los tejidos, pues empieza la eritropoyesis, ¿no? Entonces, pero en realidad el estímulo es vamos a decirlo así, una baja cantidad de eritrocitos. Entonces, una vez que pues se causó este estímulo, el riñón obviamente, como es el que filtra la sangre, es el que se entera primero, por decirlo de alguna manera, en que hay baja cantidad de eritrocitos. Acuérdense que el riñón fabrica aproximadamente el 90% de la eritropoyetina y el hígado el 10%. Entonces, estos dos hígados van a generar la eritropoyetina, la cual viaja en sangre, encuentra su receptor en la médula ósea, y entonces en esta médula ósea pues van a encontrar la célula precursora hematopoyética pluripotencial. Esto lo van a ver más con detalle en análisis bioquímico clínicos, pero vamos, en términos generales lo vamos a ver así y tienen el esquema, ¿no? Posteriormente, pues dado que la médula ósea pues tiene toda la maquinaria y todo el medio ambiente o el microambiente para poder causar la diferenciación, el siguiente producto sería una unidad formadora de colonias esplénicas, ¿no? Y de ahí pues se puede diferenciar otras 3 células, pero vamos a enfocarnos en la eritropoyesis. Posteriormente se diferencia a la unidad formadora de colonias de blastos. Este término o este término siempre se utiliza para células inmaduras, blastos, eritroblastos, eh, linfoblastos. Quiere decir que son células que ya se están diferenciando, pero aún no son funcionales, simplemente se están diferenciando. Entonces, después de estas unidades formadoras de colonia de blastos, se genera la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Y ya posteriormente se forma el proeritoblasto. Después, de acuerdo con sus tinciones, es que les dieron estos nombres: eritroblasto basófilo, después eritroblasto policromatófilo, posteriormente el ortocromático, y llegamos al reticulocito. Lo que podemos notar es que al principio tiene un núcleo prominente, pero comienza a desaparecer o a disminuir su tamaño. Cuando se tiene ya el reticulocito, que en realidad pues ya no tiene DNA, simplemente el núcleo está terminando de desaparecer, por decirlo de alguna manera, el reticulocito viaja o es liberado a sangre. Entonces, en sangre madura a eritrocito o termina de madurar a eritrocito, y una vez que el eritrocito llega o está en sangre, pues dura aproximadamente 120 días, ¿no? Alrededor de 4 meses. Ese es su ciclo de vida. Y pues bueno, ¿qué podemos resaltar? Bueno, ya alguno de ustedes había mencionado la síntesis de hemoglobina, pero básicamente vienen de el aminoácido glicina y la succinilcoenzima A, ¿no? La glicina es un aminoácido, la succinilcoenzima A pues es un ácido tricarboxílico. Bueno, viene de los ácidos tricarboxílicos, ¿sale? Entonces se forma pues de acuerdo con una serie de reacciones de descarboxilación y de síntesis, se genera el delta-aminolebulinato. Posteriormente se forma el porfobilinógeno. Y por último se forma la porfirina, ¿no? Después esa porfirina, o considerada grupo hemo, se enlaza, bueno, antes de ser considerada el grupo hemo, se enlaza al hierro. Entonces ya unida al hierro se le considera o se le llama grupo hemo. Entonces, un eritrocito puede albergar diferentes, la verdad es que no se sabe bien qué cantidad, pero puede albergar muchas moléculas de hemoglobina, pero cada molécula de hemoglobina posee
es un tetrámero, es decir, son 3 proteínas, cuatro proteínas, 4 hemoglobinas unidas, y estas, por lo tanto, pueden transportar 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Obviamente de oxígeno molecular, el oxígeno que respiramos. Y una vez que se enlazan al oxígeno, pues se observa algo parecido a esto. El oxígeno está mediante un tipo de interacción. ¿De qué tipo? Si ustedes recuerdan las interacciones intramoleculares. Sabemos que el oxígeno no tiene carga. Entonces es covalente. Ah, no, es iónica. Ups. No, de hecho se forma una interacción de tipo ion, dipolo inducido. ¿Se acuerdan? Porque el oxígeno no tiene un dipolo, se lo induce el mismo ion, el ion hierro. ¿Sale? Inclusive, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el intercambio gaseoso, pero igual, también ya lo habíamos platicado, ¿no? Por eso es que tiene mayor afinidad frente al monóxido de carbono que frente al mismo oxígeno. Y pues bueno, ya para terminar, con respecto al metabolismo que tiene el eritrocito, pues básicamente son tres, podremos clasificarlo en 3 principales eventos metabólicos, ¿no? Primero, la glicólisis anaerobia, en la cual se genera lactato. ¿Por qué tiene una glucólisis anaerobia? Pues en realidad, pues el eritrocito no tiene núcleo. Entonces, por eso es que tiene un periodo de duración muy, muy corto. Tiene las enzimas necesarias simplemente para generar esta glicólisis anaerobia, además del metabolismo oxidorreductor y el metabolismo nucleotídico, ¿no? Para regenerar el ATP. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad no tenemos el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, no tenemos el ciclo de Krebs, tampoco tenemos cadena respiratoria. Entonces, ¿qué les dice esto? ¿Tendrá o no tendrá mitocondria? No, ¿Qué opinan los demás? que no tiene. Efectivamente, ¿no? No tiene mitocondria. Entonces, por eso es que solamente hace la glicólisis anaerobia. Y los eritrocitos son los que principalmente contribuyen con la producción del lactato. ¿Sale? Y el lactato puede viajar al hígado y en el hígado puede hacer pues, síntesis de glucosa nuevamente. Hablando del metabolismo oxidorreductor, pues como es una molécula que está sometida o está pues básicamente enfrentada a condiciones altas de estrés oxidante, pues hay mucho oxígeno en el medio, pues debe de haber un mecanismo para poder controlar ese estrés oxidante. Entonces, el principal mecanismo es el glutatión, bueno, la presencia de glutatión reducido, ¿no? Recordemos que hay 2 enzimas que participan en el reciclaje o en la generación de glutatión. Entonces, cuando el glutatión ya está reducido, pues reacciona con aquellas moléculas oxidadas, ¿no? Y queda oxidado. Entonces, el glutatión oxidado es reducido nuevamente por la glutatión reductasa. Y por último, pues bueno, para el caso del metabolismo nucleotídico, pues no es más que la activación de las pentosas fosfato, ¿no? De la vía de las pentosas fosfato en el mismo eritrocito. Entonces, aquellas vías metabólicas que participan son la glicólisis anaerobia, la regeneración del glutatión y la vía de las pentosas fosfato. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Ninguna? Bien.
Entonces, denme 10 minutos para poder programar el examen. Va a ser un examen muy corto. Entonces, muy pocas preguntas porque el tema es muy sencillo y muy corto. Entonces, si quieren ir a estirar las piernas, a tomar algo, el examen iniciaría a las 6:46. 6:46, sí, 6:46. Entonces, ahorita nos vemos si quieren. Mientras tanto, si hay alguna duda, pues las podemos resolver. Yo sí, profe. Ya se supone que esta es nuestra última clase antes de las vacaciones. Entonces, la siguiente semana vamos a tener la clase normal. Porque me paniqué porque en la calendarización dice que vamos a tener exámenes, pero usted nada más había dicho que vamos a tener clases. Entonces, no sé cómo va a estar eso. Ah, aparte también había dicho que las clases las íbamos a tener más temprano. Bueno, aquí vamos a ajustar eso. Exactamente a decidir, ¿no? Pues yo propongo que sea, tengo un curso a partir de las 4, sí, a partir de las 4 de la tarde. Entonces, antes de las 4, sin problema, ustedes me avisan a qué hora podrían. Si quieren, ahorita pónganse de acuerdo y ya lo definimos. ¿Y entonces ¿Vale? no tendríamos exámenes esas 2 semanas? Sí, yo creo que sí tendríamos. De hecho, están programadas en la calendarización. De hecho, dentro de 8 días, no habría examen, pero el martes sí. Y es que, vamos, por mí no hay problemas y dejo los exámenes para regresando de vacaciones, pero yo creo que siempre es mejor aprovechar la información fresca y pues que ustedes puedan resolver el examen. Que igual si todos deciden que los exámenes se hagan regresando de vacaciones, tampoco tengo problema. Entonces, pues coméntenlo ahorita si quieren para poderlo definir, para que antes de que nos despidamos, pues pueda quedar listo.
Profesor, Dime. ya lo comentamos entre mi equipo y yo y pensamos que la mejor opción es que lo siga haciendo como lo está haciendo ahorita, de hacer los exámenes en lunes y así para aprovechar más que nada la información, como usted dice, que está fresca. Sí, yo creo que es la mejor opción. Entonces, pues, a ver qué comentan los demás compañeros. ¿Coinciden? Sí, profe, está bien. Sí, igual para pegarnos al calendario, ¿no? Aquí va. Entonces, déjenme terminar de programar el examen y hago la votación. Ándale. Sí, jala. Sí, jalo. No mames, ¿cómo examen ahorita? No mames. Profe, yo andaba tragando verga. Y se los escaneé en HD, ¿eh? No, sí, Franco, no le entiendo tu letra. No es por balconearlos, pero está abierto el micrófono de alguien. Muy bien, entonces, por favor, ya pueden hacer el examen. Y en cuanto terminen su examen, podrían levantar su mano virtual para ver que realmente están de acuerdo con que los exámenes sean igual como los habíamos hecho, ¿no? Casi cada lunes. Entonces, mucha suerte con su examen. Cualquier duda estoy al pendiente. Gracias, profe. Nada, ok.
Antes que se retiren, solicitaría su votación para la hora de la clase. ¿Va?
Bien, yo sugiero que ya envíen su examen. Falta menos de un minuto para que se acabe. Y no se les olvide levantar la mano si están de acuerdo. Y votar, ¿sale? Profesor, Sí, ¿de acuerdo en qué? Es que no le puse atención, lo siento. ok. Sí, sí estaban de acuerdo en que se respetara el calendario, es decir, que se tuvieran exámenes durante las vacaciones. Y no, porque creo que la otra opción era que se juntara el examen para regresando de vacaciones. Que se juntaran varios exámenes. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Los exámenes serían como el que acabamos de hacer el día de hoy. Sí, sí, como los que hemos estado haciendo. O los tendremos los lunes como normalmente los hemos estado haciendo. De acuerdo con la calendarización. Por ejemplo, el próximo examen es el 6 de julio, es decir, el martes de la próxima semana. Y de ahí al otro martes. ¿Sale? Tenemos empate. No me hagan eso, por favor. Pues tenemos tres opciones, a las 10, a las 12 y a las 2 de la tarde. ¿Qué haremos? A las 12. Sí, a las 12.